Muy buenas tardes otra vez, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando en el canal de Autocasión un coche muy interesante. Se trata del Dacia Jogger y es el modelo de 7 plazas más asequible que hay en el mercado. Si necesitas un coche con al menos 7 plazas y no quieres gastar de una fortuna o no puedes gastar de una fortuna, esta es la única alternativa. Es el único modelo de 7 plazas que puedes encontrar en España por menos de 20.000 euros. Sustituye, aunque va a convivir durante algunos meses con el Dacia Logi, la verdad es que este Jogger, evidentemente a lo que está llamado es a sustituir al Logi de Dacia. Y aunque hay una diferencia de precio considerable entre ellos, alrededor de los 2.500 euros, la verdad es que este coche, en cuanto a calidad de construcción y tecnología, está muy por encima del Dacia Logi. De hecho, está más por encima que esa diferencia de precio que hay entre ambos modelos. Esta unidad que tengo aquí de pruebas es el tope de gama, es la versión de GLP y gasolina, el bifuel de 100 caballos con caja de cambios manual y el acabado Extreme. El acabado Extreme incluye una serie de, bueno, pues básicamente son 4 pegatinas en las llantas y tal, algunos logos, y por eso ya hace que el precio suba hasta los 20.300 euros aproximadamente. Personalmente creo que te puedes ahorrar este acabado Extreme, pero sí que me parece que el resto del Jogger es muy interesante, así que venga, vamos a ver los detalles de este modelo. En esta imagen frontal del Dacia Jogger, que es un nuevo modelo dentro de la gama de Dacia, aunque como digo, llamado a sustituir al Logi, ya vemos que el salto con respecto a ese modelo es realmente espectacular. Sigue las líneas de diseño que hemos visto en el nuevo Dacia Sandero, que ha evolucionado también muchísimo con respecto a las primeras generaciones, ya os lo contaba en la videoprueba del Dacia Sandero. Tenemos faros ya con tecnología LED, eso sí, son LEDs de baja intensidad, de forma que no tenemos lavafaros. En cuanto a la iluminación, pues es correcta. Hay algunos coches de más precio que tienen peor iluminación que este, pero bueno, tampoco es de las mejores que me he encontrado. Pero, como digo, su relación precio-iluminación, la verdad es que está bastante bien. Tenemos faros antiniebla en este acabado. No me abren mucho el haz, la verdad es que no me sirve mucho como cuneteros a la hora de circular por carreteras secundarias, pero bueno, no tienen mala iluminación. La parrilla con los detalles en cromado y unos ajustes y acabados que están bastante bien. Después haremos una prueba como la que le hice al Hyundai Santa Fe para ver hasta qué punto también esta carrocería tiene una buena rigidez estructural. Pero bueno, la primera impresión es buena y los acabados a simple vista también me han parecido correctos. La vista lateral del Dacia Jogger engaña bastante y es que parece un coche mucho más largo de lo que es en realidad. Tal y como lo veis, parece que estamos en un modelo que tontea con los 5 metros cuando en realidad mide 4,55 metros. Es más corto, por ejemplo, que un Seat León ST, la versión familiar del Seat León. 1,63 m de alto. En esta versión Extreme tenemos las barras del techo, luego veremos que son bastante prácticas porque soltando aquí unos tornillos las podemos girar y se colocan transversalmente a la carrocería. El acabado Extreme, lo que os decía, añade esos adhesivos también en las llantas, que por cierto son de aleación y con neumáticos 205/60/16. Una medida bastante razonable y que es más que suficiente para las prestaciones del coche. Además, como tenemos bastante balón, siempre nos vendrá mejor para salir fuera del asfalto, aunque solamente hay versiones con tracción delantera, y también es menos probable que rayemos la llanta al aparcar en ciudad contra los bordillos. Otro detalle curioso a destacar en esta vista lateral es que, si os fijáis, la puerta trasera es más alta que delantera. Recuerda un poco a la mítica puerta del Skoda Roomster, un modelo bastante peculiar en cuanto a diseño. Esto va a hacer que el acceso a las plazas traseras sea muy cómodo y eso me va a venir muy bien en un coche que tiene 3 filas de asientos. Ya que os menciono las llantas, me gustaría llamaros la atención sobre un detalle en el eje trasero, y es que este coche, el Jogger, monta tambores en el eje posterior. No soy de las personas que suelen criticar los frenos de tambor, de hecho me parece que los frenos de tambor, no es que me lo parezca, es así, frenan mejor que los de disco, tienen más superficie de fricción y su capacidad de tensión es mayor. Lo que pasa con los frenos de tambor son dos cosas. La primera de ellas es que refrigeran peor que los discos, y eso va a ser importante en coches que tengan mucha frenada en el eje trasero, ya sea por prestaciones o porque llevan mucho peso.
El segundo problema de los frenos de tambor es que son difíciles de dosificar, porque las zapatas de los tambores, cuando se expanden contra el tambor, tienden a clavarse sobre este, de forma que tienen mucha facilidad a bloquear las ruedas. Eso me va a interesar para el freno de estacionamiento, ya que lo interesante es que bloquee las ruedas, pero para el control de estabilidad y para dosificar la frenada son un problema. No diría nada de este detalle de los frenos de tambor, ni lo criticaría en un coche, pues por ejemplo como el Dacia Sandero o el Renault Clio. Pero en este coche, que admite muchísima carga por volumen y porque tiene 7 plazas, sí que es cierto que unos frenos de disco en el eje trasero no le vendrían nada mal. Como os decía, estas barras del techo tienen una solución bastante práctica, y es que con esta llave Torx que viene en la guantera del coche podemos retirar los tornillos de las barras. Tenemos uno aquí detrás y otro delante, como veis se hace en medio minuto cada tornillo. Quitamos el tornillo y esta barra la sacamos y la podemos utilizar transversalmente. Muy bien, pues así es como quedan estas barras del techo cuando las colocamos transversalmente para llevar aquí pues un portabicicletas o lo que sea necesario. Ya veis que la idea es muy sencilla y muy práctica, y lo que sí que os recuerdo es que, como os decía en el vídeo de cómo ahorrar combustible con el coche, os comentaba que tenemos fricciones aerodinámicas, fricciones internas del motor, fricciones con los neumáticos, etc. Si no estáis utilizando las vacas para nada, no las llevéis en esta posición, porque esto supone un freno aerodinámico importante y nos va a aumentar el consumo de forma considerable. Así que si no utilizáis la vaca, quitadla del coche. En la vista trasera del Dacia Jogger tenemos la configuración típica de un coche familiar que quiere aprovechar al máximo cada milímetro, con solamente 4,55 metros aproximadamente de largo. El portón es completamente vertical para, como digo, aprovechar al máximo un volumen lo más cúbico posible. El portón también abre los laterales casi verticalmente, lo cual me va a dejar un acceso muy cómodo a un maletero, que en el caso de esta versión de 7 plazas pierde unos 120 litros con respecto al total, porque los asientos traseros al abatirlos ocupan bastante espacio, y pasa de 708 litros del 5 plazas a 565 en este de 7 plazas. Aquí tenéis los detalles. Lo que os decía, las 2 plazas suplementarias traseras ocupan bastante espacio cuando las llevamos retiradas. Es cierto que soltando estos cerrojos las podemos retirar por completo del vehículo y así recuperaríamos los 708 litros originales. Si queremos abatir los asientos por completo y convertir al Jogger en una furgoneta, tenemos que liberar esos cierres, quitar el asiento de las guías y sacar el asiento, que tiene bastante peso, la verdad, y además la postura no es nada cómoda. Ahora que ya nos hemos deshecho de los 2 asientos suplementarios traseros, abatir los de la fila central es relativamente sencillo. Basta con tirar de estos estrobos que nos liberan los cerrojos y nos permiten abatir el asiento. Como veis, nos queda un espacio muy diáfano y un suelo prácticamente plano. Con las 3 filas de asientos ya veis el maletero que nos queda, más o menos como el de un Toyota Aygo. Eso sí, como de costumbre, no hay sitio donde poder llevar la bandeja. Hay que dejársela en casa si no queremos que nos estorbe. Ya sé que el Jogger no es un 4x4, no es un coche pensado para hacer trialeras ni mucho menos, pero lo que me gustaría mostraros en esta postura, igual que hice con el Hyundai Santa Fe, es cómo de rígida es la estructura de este coche. Este Dacia Jogger tiene menos distancia entre ejes que el Hyundai Santa Fe, también es bastante más corto. Aquel no tenía ningún problema de rigidez para abrir las puertas. En este, como veis, tampoco hay problemas de rigidez a la hora de abrir las puertas. Y el punto débil, el portón. Vamos a ver si luego cierra correctamente. En el portón ya sí que se mueve al abrirlo, señal de que el marco trasero está claramente descuadrado. Veredicto, pues bueno, la verdad es que el coche está en una postura bastante extrema y la ha superado con bastante buena nota. Si esta misma prueba la hago con un Dacia Logi, lo más probable es que ni siquiera me dejase abrir las puertas traseras y el portón trasero sería mucho más complicado de cerrar. Seguimos con la definición técnica de este Dacia Jogger que estoy probando. Se trata de la versión bifuel con gasolina y GLP, motor de 3 cilindros de
100 caballos, sobrealimentado con turbo. Aquí es donde está la magia, donde sacamos el rendimiento de este motor. No tiene ningún tipo de hibridación, pero consigue la etiqueta Eco gracias a ser bifuel. Cuando tú tienes un coche que tiene etiqueta C y le haces una reconversión para pasarlo a GLP o a gas natural, sube un peldaño en cuanto a etiquetas. Si era un B pasa a ser un C, y si era un C pasa a ser Eco, que es el caso de este Dacia Jogger. Las prestaciones no están mal. Muchos dirán que, bueno, que con 100 caballos es imposible hacer adelantamientos seguros, pero ¿qué queréis que os diga? Sin poder pasar de 90 km por hora en carreteras secundarias, hacer adelantamientos seguros es imposible hasta con un Porsche 911 Turbo. Al abrir las puertas delanteras del Dacia Jogger nos acoge un interior que tiene mucho en común con el Dacia Sandero. Estos reposacabezas que recuerdan bastante a los de Volvo, unos asientos que tienen mejor aspecto que ergonomía, la banqueta no es demasiado cómoda y enseguida tenemos fatiga en la cadera. No tenemos freno de mano de palanca, sino que es eléctrico. Y un puesto de conducción que ahora lo veréis, pues bueno, bien resuelto y con materiales que no están nada mal, como este tejido, en lugar de molduras que intenten imitar madera de piano, menudo eufemismo, o aluminio, etc. Los paneles de puerta, bueno, plásticos rígidos, como los podemos encontrar, por ejemplo, en un Volkswagen Taigo o en un Polo o en modelos del grupo Volkswagen. Eso sí, estos detalles de esta falta de tintado en la moldura decorativa, pues bueno, esto sí que es claramente un fallo de calidad. Dentro de este Jogger tenemos lo que os decía, básicamente las mismas líneas que en el nuevo Dacia Sandero, que están bastante bien, los ajustes no están mal, no hay grillos. Tenemos unos mandos de la climatización que se manejan muy bien, en la consola central la palanca de cambios y el freno de estacionamiento eléctrico, el posavasos, etc. Este acabado Extreme equipa el sistema multimedia con la pantalla de 8 pulgadas, tiene un buen tamaño, se maneja bien, pero yo qué queréis que os diga. Casi prefiero el sistema básico, que lo que hace es utilizar un smartphone como interfaz. Tiene un soporte y con esa toma USB que tenemos ahí conectamos el teléfono móvil y utilizamos todas estas funciones del sistema multimedia, navegador, smartphone, todo esto a través del propio teléfono móvil. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, pues que si se estropea la pantalla simplemente cambiamos de teléfono móvil, que se actualiza cada vez que cambiamos de teléfono, etc. Esta es la vista que tenemos desde el puesto de mando del Dacia Jogger. Como veis, tenemos todo muy a mano, los mandos de la climatización, la pantalla multimedia, el cuadro de instrumentos también muy legible, las teclas que tenemos en la puerta. Ahí a la izquierda tendríamos la tecla para activar el funcionamiento con gas GLP y el volante multifunción con los mandos para el sistema multimedia y también el control de crucero. El cuadro de instrumentos del Jogger es completamente analógico, no está mal, la información se muestra de forma clara. Tenemos aquí con una tecla en el volante podemos modificar la información que queremos que nos muestre, consumos, autonomía, también podemos ver el estado del depósito del GLP, la distancia, etcétera. En fin, ya os digo que no está mal en cuanto a información. Si queremos ver también la información de la temperatura, tenemos que venir aquí al ordenador en lugar de tener un reloj que nos la esté marcando constantemente. El acceso a las plazas delanteras del Jogger es bastante cómodo. La puerta es amplia, tenemos un umbral también espacioso y una vez dentro, delante no se va mal, la postura de conducción es buena, tenemos la columna de dirección regulable en altura y profundidad, el asiento también es regulable en altura, los mandos principales nos quedan bastante a mano y salvo lo que os comentaba de la ergonomía del asiento, con una banqueta sobre todo fatiga bastante la cadera, por lo demás el coche tiene muy buena ergonomía y bastante buena presencia para su precio. Al abrir las puertas traseras, paneles claramente de peor calidad que en las puertas delanteras, algo ya bastante frecuente en los fabricantes europeos. Estas mesillas que se pueden extender y plegar, el espacio para las piernas lo veremos ahora y configuración para 3 asientos. Lo que no me gusta tanto, el cinturón de la plaza central, que como veis viene desde Logroño, molestando tanto a los pasajeros de la tercera fila como al pasajero de la izquierda de esta fila central. Como os comentaba antes, este diseño de la puerta trasera más alto de lo normal hace que el acceso a estas plazas sea muy cómodo. Y una vez dentro, con el asiento delantero regulado para mí, un conductor de 1,85 m, aquí detrás, bueno, me roza la rodilla ligeramente con la mesilla, pero la verdad es que el espacio no está nada mal. Y por supuesto la altura para la cabeza también es muy buena. 3 no van mal, la verdad es que es bastante ancho dentro
para un coche de este segmento. ¿Y qué tal se va aquí detrás? Pues la verdad es que sorprende también que en una tercera fila de un coche de 4,55 metros, menos de 4,6 metros de largo, no me peguen las rodillas con el asiento delantero, y además tengo también un buen sitio donde colocar los pies. El acceso desde el lado izquierdo, que abato el asiento que es doble, es bastante más cómodo que desde el lado derecho, que abato un asiento de una única plaza. Muy bien, pues vamos a ponernos en marcha, así que pisamos el embrague, nos abrochamos el cinturón y al acelerar ya se libera el freno de mano eléctrico. Tiene algunas ventajas el freno de mano eléctrico, como eso, el hecho de que se suelte automáticamente o que se conecte automáticamente, pero también tiene sus inconvenientes. Pues es una pieza que con una palanca lo solucionas fácilmente, con un motorcito eléctrico, actuadores, sensores, interruptores, etcétera, pues estamos complicando algo que podría ser muy simple. En ciudad el Jogger me ha gustado bastante, es un coche que, aunque tiene 7 plazas, es muy compactito, menos de 4,6 metros, de forma que no se nos van a atragantar los parkings ni las zonas de aparcamiento, etcétera. La visibilidad es bastante buena, eso sí, la luneta trasera nos queda muy lejos, porque aunque no es muy largo el coche, como el portón es completamente vertical, sí que la apreciamos como si estuviera muy lejos de nosotros. Podemos circular con él por este tipo de pistas. No estaría de más el pedirlo con unos neumáticos de todo tiempo o de invierno, unos M+S, aunque eso sí, el coche no se vende con ellos porque esos neumáticos incrementan ligeramente el consumo de combustible y suben las emisiones y los consumos, y hacen más complicada la homologación del vehículo. Bueno, pues, ¿qué tal anda este Dacia Jogger? La verdad es que es un coche que me ha sorprendido bastante. En ciudad, como no es muy grande, mide menos de 4,6 metros de longitud, aunque es un coche de 7 plazas, no se nos atragantan demasiado los aparcamientos ni las maniobras, etcétera. La dirección gira bastante, en fin, el coche se desenvuelve bien. Además, este motor de 3 cilindros destaca sobre todo por la entrega de par, lo cual nos va a hacer muy fácil el utilizarlo en ciudad. Sale bien de los semáforos, no es un coche que tenga una excesiva tendencia a calarse. La visibilidad es buena, la luneta trasera, eso sí, nos va a parecer que queda muy lejos, porque como el portón trasero es completamente vertical, pues lo dicho, nos va a parecer que queda muy lejos lo que es la luneta trasera. En carreteras secundarias también me ha sorprendido, es un coche con una suspensión bastante confortable, la rodadura es muchísimo mejor de la que recuerdo del Dacia Logi. Aquí los neumáticos con bastante perfil también hacen que percibamos menos pues estos defectos que tiene el asfalto cuando es así muy rizado como es este caso. Pues eso, los neumáticos de más balón tienen sus ventajas también a la hora de aislarnos de las imperfecciones del asfalto. Es suficientemente ágil, no es un coche al que se le vayan a pedir prestaciones, se desenvuelve bien, y con 100 caballos el problema que sí que vamos a tener es que si lo cargamos con 7 personas, ojo con el peso máximo autorizado, después os hablaré de eso. Si lo cargamos con 7 personas, pues lógicamente el coche va a ir un poco achicado, y a la hora de subir los puertos en autopista a 120 km por hora, si queremos mantener los 120 km por hora, vamos a tener que recurrir al cambio y bajar de sexta a cuarta o las que hagan falta. Lo que os decía antes cuando hablaba del motor, los adelantamientos en carreteras secundarias, bueno, pues 100 caballos en un coche que puede llevar bastante carga, como es este caso, pues no dan para unas aceleraciones fulgurantes, pero es que no podemos pasar de 90 km por hora si no queremos que nos multen, de forma que, pues bueno, al final adelantas con este coche con la misma seguridad que lo haces con un misil como puede ser un Porsche 911 Turbo, ¿de acuerdo? En autopista es un coche que, salvo por la configuración de los asientos, que hace que aparezca rápidamente la fatiga en ellos, pues no se viaja mal en él, las suspensiones filtran bien, el coche no se siente inestable, no hace cosas raras, tampoco le gustan mucho las brusquedades en pleno apoyo, pero bueno, es lo que es, no le podemos pedir otra cosa. A mí me parece que es un coche muy honesto y coherente con el planteamiento del vehículo. Se trata de un coche familiar de 7 plazas para que viajen 7 personas en él, o 5 personas y un maletero enorme, con unas prestaciones suficientes y un comportamiento honesto. Desde luego no hace cosas extrañas como podemos encontrar en otros coches que sí que a veces resultan un poco traidores. Aquí no hay nada
que no te esperes. Consumos. Bueno, pues el consumo en GLP está en el orden de los 10 litros, 10,5 litros, ¿de acuerdo? Es lo que me ha hecho en el viaje por autopista. Esto nos da una autonomía aproximada de 500 kilómetros con GLP. Y el consumo con gasolina está en el orden de los 9 litros, ¿de acuerdo? Un 10% menos que con el GLP. No son unos consumos demasiado bajos, pero bueno, la aerodinámica del coche no es ninguna maravilla y como tenemos un motor que necesita mucho la sobrealimentación para rendir esos 100 caballos y esa entrega de par que tiene, pues es lógico que los consumos sean un poquito elevados, tampoco son disparatados. El consumo en carreteras secundarias como esta, los máximos legales entre 70 y 90 km por hora, va a estar en el entorno de los 6,8, 7 litros aproximadamente de gasolina, 0,7, 0,8 litros más en el caso del GLP, y en ciudad el consumo se nos va a ir hasta los 10 litros de gasolina, 11 litros en el caso del GLP. Aquí el truco para ahorrar pasta es utilizar el GLP lo máximo posible y aprovecharnos de que por ahora, no se sabe muy bien hasta cuándo, el litro de GLP va a estar a la mitad de precio que el de gasolina. En cuanto al equipamiento, ¿qué nos ofrece este Dacia Jogger por los 20.200, 20.300 euros que cuesta con este acabado Extreme? Bueno, pues tenemos control de crucero, limitador de velocidad, sensores de ángulo muerto, cámara de marcha atrás. Bueno, no está mal. Tenemos en cuanto a confort un climatizador con unos mandos que funcionan muy bien. Eso sí, no tenemos salidas independientes para las plazas de la segunda fila, ni mucho menos para los de la tercera fila, así que tienen que conformarse con el aire que les llegue desde estos aireadores o de los que van por el suelo, con lo cual la climatización es un punto a tener en consideración en un coche que va a ir cargado de personas. Los asientos son otro punto débil del coche. La verdad es que no entiendo por qué los coches baratos tienen asientos que no están bien en cuanto a ergonomía. Toyota, por ejemplo, tiene básicamente un modelo de asiento que es el que utiliza en todos sus coches. Los básicos pues tienen tapicerías más básicas, pero su ergonomía, el armazón del asiento es básicamente el mismo y son asientos muy confortables, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unos asientos que, como digo, fatigan bastante, sobre todo en la cadera. En fin, a mí me parece que por los 20.200 euros que cuesta este coche no está nada mal. Eso sí, yo personalmente me ahorraría el acabado Extreme, me ahorraría también el sistema multimedia con la pantalla grande, y creo que el Dacia Jogger más interesante para comprar es el modelo que cuesta en el entorno de los 17.500, 18.000 euros, que tiene un equipamiento más que suficiente y que prescinde de cosas superfluas como pueden ser las etiquetas esas de Extreme en el paso de rueda, en las llantas, etcétera. Durante la conducción os decía que hay que tener bastante cuidado con estos coches de 7 plazas y el peso máximo autorizado. Antes de explicaros por qué, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión para estar al día de videopruebas como esta que te estoy presentando ahora, vídeos de coches clásicos para conocer un poquito más de la historia del automóvil y también vídeos prácticos para evitar problemas como el que voy a hablar ahora mismo. También podrás ver vídeos como, por ejemplo, cómo ahorrar combustible, que nos va a venir muy bien con el precio que tiene ahora el litro de gasolina. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos con los coches de 7 plazas? Bueno, pues con los coches de 7 plazas el problema que tenemos es que es muy fácil pasarnos de su masa máxima autorizada. Este Dacia Jogger, concretamente la versión TCE con bifuel de GLP y gasolina, tiene un peso en orden de marcha de 1.225 kilos y su peso máximo autorizado es de 1.725, es decir, hay una diferencia de 500 kilos entre el coche vacío y el coche cargado con 7 pasajeros. Si metemos a 7 adultos, algunos de ellos deberán estar bastante más delgados que yo para no pasarnos del peso y, por supuesto, olvidarnos de llevar nada en la baca o en el maletero. Ojo con el peso máximo que tienen los vehículos y cómo los cargamos. Es muy poco probable que nos multen, aunque nos podrían multar, pero sí que podemos tener problemas a la hora de tener un accidente y demostrarse que llevamos el coche sobrecargado. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado de este Dacia Jogger?
Bueno, pues me parece que tiene una relación precio-producto interesante. Como digo, no hay ningún otro coche de 7 plazas en el mercado por este precio. Lo segundo que más me ha gustado es su versatilidad. Es un coche que es bastante práctico, muy amplio para el tamaño que tiene. En fin, es un coche muy versátil. Y lo tercero que más me ha gustado es que bueno, tiene soluciones bastante prácticas, como por ejemplo el tema de las barras del techo, que se convierten fácilmente en una vaca, etcétera. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado de este Dacia Jogger? Bueno, pues por un lado el consumo. Me parece que este tipo de coches que van dirigidos a un público que busca la máxima economía, hay que buscar motores más eficientes. Estamos hablando de consumos que están cerca de los 10 litros de GLP y en el entorno de los 9 litros de gasolina. Son consumos elevados, sobre todo tal y como está el precio del combustible hoy en día. Lo segundo que menos me ha gustado es el cinturón de la plaza central de la segunda fila de asientos, que viene desde aquí atrás molestando a los pasajeros de la tercera fila y al de la izquierda, y también resultando algo incómodo para el pasajero central. Y lo tercero que menos me ha gustado del Dacia Jogger son los asientos. La verdad es que su ergonomía hace que los viajes fatiguen bastante. En fin, por mi parte nada más. Te agradezco que hayas aguantado hasta el final de esta videoprueba y como siempre me despido deseándote mucha suerte y hasta pronto.